sin necesidad de concesión minera. Y la tercera situación, que esta es la regla general. ¿Ah? Esta es la regla general, la número 13. Las riquezas mineras cuya exploración y explotación pertenecen en general a cualquier persona. ¿No es cierto? Con arreglo al Código Minería. ¿Ah? Las dos primeras, como digo, son situaciones excepcionales. La tercera es la regla general. La regla general es que cualquier persona puede aprovecharse de la riqueza minera una vez que obtiene la concesión respectiva. ¿Ya? Ahora, tercera pregunta. ¿Qué sustancias y depósitos comprende el dominio minero del Estado? O sea, cuando hablamos de riqueza minera o hablamos de dominio minero, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos, cuáles son las riquezas que conforman ese dominio minero del Estado? Y la Constitución, nuevamente, hace la enumeración. ¿Ah? Si ustedes cuando vean la norma van a encontrar ahí la enumeración. Dice, primero, las cobaderas. ¿Quién sabe lo que son las cobaderas? Nadie sabe lo que son las cobaderas. Las cobaderas, este tema me encanta. Las cobaderas son los depósitos de guano de las aves marinas. Los depósitos de guano, ahora ustedes dirán, ¿qué importancia tiene esto? Tuvo mucha importancia. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, las cobaderas eran cerros de guano que se habían acumulado durante siglos en las costas de Perú, en las costas de Chile, en las islas que estaban ahí, las islas Chincha, etcétera, etcétera. Y era tal la importancia, ¿no es cierto?, que de Europa venían barcos a buscar guano de aves marinas. Hay fotos antiguas de Pisagua, por ejemplo. Hay fotos de Pisagua que se ven hasta 150 años, para que se hagan idea. Ahí, en la bahía, haciendo cola para llenar las bodegas con el guano. ¿Por qué? Porque este guano se lo llevaban a Europa. Porque Europa estaba en un proceso de expansión de su agricultura, ¿no es cierto? 1880, 1890, etc. Entonces venían estos barcos y se llevaban toda esta cobadera. De modo que lo que para nosotros hoy día es el cobre en cuanto a fuente de ingreso, ¿no es cierto?, para el presupuesto, las cobaderas y el guano, o sea, el guano marino, era en esa época fundamentalmente para Perú, porque Perú tenía muchas más cobaderas que Chile. ¿Ah? Y cuando se produce la guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, y nos quedamos con parte del territorio que había sido de Bolivia y de Perú, ¿no es cierto?, Chile se hace dueño de estas cobaderas, ¿no es cierto?, y pasa a incrementar nuestra riqueza en el presupuesto de la nación. Vemos que es re importante. Hoy día las cobaderas, después por supuesto, perdieron importancia porque además se fueron extinguiendo. A medida que se fueron explotando, ¿no es cierto?, se fueron extinguiendo. Pero últimamente, en los últimos años, ha tenido cierto resurgimiento el tema del guano por el tema de la agricultura orgánica. ¿Ah? Con la agricultura orgánica está molesto eso, ¿no? Como el tema de la agricultura orgánica, digo, ha tenido cierto auge, entonces ahí el guano. Bueno. Segundo, ¿qué más comporta? ¿Las cobaderas no es lo mismo que el salitre? No, pues el salitre es un mineral completamente distinto. Las cobaderas son el guano de las aves marinas. Los petreles, las gaviotas, todas esas aves que están ahí, que durante siglos de siglos fueron acumulando, eso era, ese material que servía como abono, eran las cobaderas. El salitre era un mineral completamente distinto. ¿Se ve principalmente en el norte? Sí, en el norte, lo que es Tarapacá, Antofagasta y el sur de Perú. ¿Ah? Incluso más, estas exploraciones de las cobaderas las hacían fundamentalmente empresas inglesas, capitales ingleses. ¿Ah? Chuta, bueno, capitales ingleses que operaban tanto en el salitre, pero también operaban las cobaderas. ¿Ah? Y para tener mano de obra barata, ¿saben lo que hacían? Traían barcos con chinos. ¿Ah? En las bodegas venían 300, 400 chinos y los traían a trabajar a las cobaderas en un régimen, ¡oh, qué molesto! Entonces, estos capitales ingleses
traían estos barcos con estos chinos, imagínense ustedes en condiciones, insisto, de semi-esclavitud, los bajaban en Iquique o en Tacna o en fin, y estos pobres chinos trabajaban sin límite horario, con picota, pala, carretilla, y llenando saco, y en fin, en un régimen de semi-esclavitud. Cuando se produce la Guerra del Pacífico, y Chile empieza a avanzar, ¿no es cierto?, y empezamos a conquistar territorio peruano, ¿qué pasó? Que el ejército chileno liberó muchos de estos chinos que estaban en condiciones de esclavitud, los liberó. Y hubo chinos que en agradecimiento a Chile y al ejército chileno formaron batallones y se incorporaban al ejército chileno. O sea, tuvimos chinos en el ejército chileno peleando en la Guerra del Pacífico porque tenían una especial animadversión y odio hacia los peruanos por el maltrato al que habían sido sometidos durante años en estas famosas cuadras. Eso es. Segundo, las arenas metalíferas también. Los salares, que están tan de moda por el tema del litio, también son parte de la riqueza minera del Estado. Los depósitos de carbón, los depósitos de hidrocarburos, o sea, el petróleo que tenemos en Magallanes, en fin, etc. Y acuérdense, nuestras amigas las sustancias fósiles. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de ¿Las turberas? Las turberas, dijimos que las turberas eran sustancias fósiles. Bueno, las turberas también son parte de la riqueza minera del Estado. Y por eso el Estado hasta hace poco estaba dando concesiones mineras. ¿Por qué? Porque es parte de la riqueza minera. Pero hoy día sabemos que tenemos ley de turbera y por lo tanto ya no se pueden otorgar concesiones mineras. Ahora, respecto, eso es más o menos lo que regula la Constitución. ¿Ah? Tenemos además la ley de concesiones mineras, que regula todo el régimen de concesión. Y dice que las concesiones mineras son derechos reales, piensen en esta frase, la subrayé, distintos e independientes del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño. ¿Qué significa? Esto es re importante. Yo puedo tener, o cualquiera de ustedes, ¿no es cierto? Cualquiera puede tener un campo, un fondo, un predio superficial. Y desde luego, soy titular de ese predio superficial, soy el dueño. Pero eso no me hace automáticamente dueño de la riqueza que hay en el subsuelo. No me hace automáticamente dueño de la riqueza que hay en el subsuelo. ¿Por qué? Porque perfectamente podría venir un tercero y medir la riqueza, concesión minera sobre lo que hay en mi subsuelo y perfectamente se lo podría otorgar. Y eso llevaría, y lleva muchas veces en la práctica, a que hayan dos titulares que coexisten. El titular del dueño superficial es Juan, pero el titular de la concesión minera que hay en el subsuelo puede ser Pedro. ¿Entiendes? ¿Cómo le vas a hacer comunidad ahí? Bueno, claro, aprovecho. ¿Ah? Entonces, eso significa, es un derecho real, distinto e independiente del dominio del predio superficial. Esto en la práctica, como es de suponer, trae una gran cantidad de problemas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace hoy día, por ejemplo, en las grandes empresas agrícolas, agroindustriales, ¿no es cierto?, que tienen grandes producciones de manzana, de kiwi, grandes miles de hectáreas plantadas? ¿Qué es lo que hacen? Para evitar ese problema, piden la concesión minera que haya debajo. Les da lo mismo lo que haya, porque no tienen ningún interés en explotar esa concesión. Simplemente lo que quieren es blindarse. Blindarse en el sentido de evitar que venga un tercero mañana y diga, ¿sabe que hay cobre y yo pido la concesión minera? Ah, pero yo tengo mi plantación, no sé, yo pido la concesión. Entonces muchas empresas grandes hacen eso, piden la concesión minera por una manera de blindarse. Estas concesiones además son oponibles al Estado y a cualquier persona, transferible y transmisible. O sea, lo que les digo, al haber derecho de propiedad, yo mi concesión minera la puedo vender, se la puedo dejar a mis herederos, la puedo arrendar, puedo hacer cualquier actividad. Susceptibles de hipoteca, igual que el agua, acuérdense del agua. Si yo mañana pido un crédito al banco, ¿no es cierto? El banco puede decir, ¿qué me puede dar de hipoteca? Tengo derechos de agua. Ah, pero además tengo una concesión minera. Perfecto. Garantizada por la Constitución Política, derecho de duración indefinida. ¿No es cierto? El derecho de la concesión minera es de duración indefinida. Entonces, tiene elementos muy parecidos al tema del agua. Hay derecho de propiedad, se puede hipotecar, se puede embargar, se puede ceder, se puede transmitir. La diferencia, lo que les decía, es que cuando yo pido derechos de agua se lo pido a la autoridad administrativa
y cuando pide una concesión minera, se tiene que volver al tribunal civil respectivo, al juzgado. Las concesiones pueden ser de exploración o explotación. La exploración, que es la etapa previa, ¿no es cierto?, es la etapa primera, tiene por finalidad investigar la existencia de yacimientos y profundizar el conocimiento de lo ya descubierto. Eso es lo que hacen fundamentalmente los geólogos, que andan por los cerros con su picotita, viendo qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí. ¿Eh? Hoy día parece que lo hacen de manera más científica, pero antiguamente los geólogos andaban con su picotita, ¿no es cierto? ¿Ah? Eso. Se cuenta la pequeña historia, que Luxich, el padre de los Luxich, que vivía con el padre, el Andrónico Luxich, padre, que ya murió, ese viejo se dedicaba cuando era joven, en Antofagasta, a recorrer los cerros, con una picota. Y el viejo Luxich, aquí hay cobre, aquí también hay cobre. Bueno, de ahí parte la fortuna. Primera etapa, como digo, exploración. Y la segunda etapa es la etapa de explotación, que ya consiste en extraer, sacar, ¿no es cierto?, las sustancias mineras que se puedan haber encontrado. Ahora, lo que les decía, las concesiones mineras se constituyen por resolución de los tribunales de justicia. El procedimiento sigue ante ellos y sin intervención de autoridad o persona. O sea, cuando yo pido una concesión minera, ¿no es cierto?, no sé, en Copiapó, desde luego tengo que hacer la exploración, tengo que tener la certeza de que ahí hay cierto mineral, tengo que hacer los levantamientos, los mapas, las medidas, las escalas, en fin, los planos, toda una cosa muy técnica, topógrafos, ingenieros, geólogos que participan, y yo voy con todo este mamotreto al tribunal y le digo, señor juez, quiero concesión minera en tal sector aquí de la comuna de Copiapó. Y el juez de Copiapó ve los antecedentes, listo, ve que no haya otras concesiones en el área y me otorga la concesión minera. Resolución judicial, listo, y yo soy dueño ya de mi concesión minera. El titular de la concesión tiene sobre ella, como digo, derecho a propiedad, protegido por el 24, número 19, ¿no es cierto?, número 24, artículo 19 de la Constitución Política. Eso es lo que les he dicho varias veces. Ahora, ¿qué derechos tienen los concesionarios mineros? También la ley de concesiones mineras regula cuáles son los derechos que tienen los concesionarios mineros. Dice, todo concesionario minero tiene la facultad exclusiva de catar y cavar en tierras de cualquier dominio. Eso también es muy importante. Porque justamente como la Constitución lo que quería era impulsar la actividad minera, permite que el concesionario pueda catar y cavar en tierras de cualquier dominio, con fines mineros dentro de los límites de la extensión territorial de su concesión, sujeto a las limitaciones que establece la ley. Ahora, la ley establece respecto de el cateo. El cateo es mirar. De ahí el dicho del cateo de la laucha. Cateo es mirar, catear, cateo de la laucha. Y la ley contempla tres situaciones. Hay terrenos de cateo libre, hay terrenos de cateo prohibido y hay cateos de terreno reglamentado. Respecto de los terrenos de cateo libre, dice la ley, se podrá catar y cavar, o sea, mirar y cavar libremente en terrenos abiertos e inculpan cualquiera sea su dueño. O sea, eso significa que yo perfectamente, como concesionario, puedo entrar a terrenos que pertenezcan a una tercera persona, aunque tengan dueño, en la medida que sean terrenos que estén abiertos e incultos. Incultos significa no cultivados. Y esto es la práctica que se da. O sea, de repente hay gente que tiene propiedades agrícolas y se encuentra que la empresa tanto está haciendo actividades de cateo y cavando, ¿no es cierto?, en su terreno. ¿Por qué? Porque la ley le permite hacerlo. Hay terrenos de cateo prohibido, o sea, donde no se puede hacer actividad de mirar. Prohibido catar y cavar en casas, obvio, en nuestra casa, ¿no? Y en dependencias o en terrenos que contengan arbolados o viñedos. O sea, si ya hay una propiedad que tiene un arbolado maduro o viñedos maduros en plena producción, también está prohibido. A veces hay propietarios agrícolas que no tienen actividad agrícola, pero de repente plantan rápidamente manzanas o viñas
como una forma de evitar que les vengan a... Y ahí en la práctica se produce una serie de problemas judiciales. A menos que el dueño lo permita, o sea, si yo tengo una propiedad agrícola, pero si quiero que me hagan actividad minera y doy permiso, obvio no hay ningún problema. Y cuando el dueño de un predio, de una heredad, es la nación o la municipalidad, el permiso debe solicitarse por el gobernador o al alcalde que corresponda, obvio. Ahora, y la tercera situación, hay terrenos de cateo reglamentado, que son aquellos terrenos en que es necesario obtener permiso del dueño o de la autoridad correspondiente. Y en caso de negativa de la persona o el funcionario, ¿no es cierto?, a quien le corresponde otorgar el permiso, puede ocurrirse ante el juez. O sea, a veces hay gente que quiere hacer cateo de actividad minera, ¿no es cierto?, en terrenos, el dueño se opone, o la municipalidad se opone, o el Estado se opone, pero incluso en ese caso el interesado puede ir al tribunal y por la fuerza judicial, ¿no es cierto?, obligar a que le abran las puertas, ¿no es cierto?, para hacer actividad minera. Esto en la práctica, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de problemas prácticos, juicios, litigios y conflictos que esto origina. ¿Por qué? Porque la legislación nuestra, partiendo de la Constitución y la Ley de Concesión Minera, como estamos viendo, le otorga tal cantidad de derechos y beneficios a los mineros sobre otras actividades que hay una cierta actitud, ¿cómo decirlo?, de repente una cierta actitud como media prepotente de la minería frente a otras actividades. Entonces, esto lleva a que muchas veces tengamos en la práctica una gran cantidad de problemas que terminan todos, por supuesto, en los tribunales, juicios. El Código de Minería además establece un procedimiento concentrado económico, o sea, cuando yo quiero por la fuerza judicial meterme a un terreno al cual no me quieren dar permiso, ¿no es cierto?, justamente el procedimiento es súper cortito, expedito, para obtener el permiso. Y los titulares de las concesiones tienen derecho a que constituyan servidumbres. Claro, una vez que yo obtengo una concesión minera, tengo derecho a obtener servidumbres de paso, para traer agua, etcétera, etcétera, para facilitar mi explotación. Ahora, el predio superficial, además, donde se ubica la concesión minera, está sujeto a una serie de limitaciones, que son prácticamente una forma casi de abolición del derecho propio. Piensen, respecto de las concesiones mineras, los predios superficiales están sujetos para ser ocupados en toda la extensión necesaria, dice la ley, para, miren la lista, canchas de depósito de minerales, desmontes, relaves, plantas de extracción, estaciones eléctricas, canales, tranques, cañerías, habitaciones, caminos, ferrocarriles, túneles, planos, andariveles, citas, o sea, una vez que se ha tenido la concesión minera en un predio, el concesionario puede prácticamente hacer lo que quiera. Y tenemos un titular del predio superficial que tiene que, en virtud de la ley, aguantar todo este tipo de actividades. Ahora, la circunstancia, dice la ley, que un yacimiento contenga sustancias no concesibles, acuérdense que el petróleo y el gas no son concesibles, como lo vamos a ver más adelante, no obsta la constitución de concesión minera respecto de las sustancias que sí son concesibles, existentes en el mismo yacimiento. Ahora, la concesión minera no da derecho a su titular para apropiarse de sustancias no concesibles con presencia significativa dentro de, claro, si yo tengo, hay una concesión, ¿no es cierto?, el Estado tiene una concesión de petróleo, o sea, tiene petróleo en su propiedad, no obsta que se pueda constituir una concesión de cobre o cualquier otro mineral. ¿Sí? ¿Y cómo se regula? Que no se aprovechen de los... Pero se está dicho en la ley, y hay autoridades que fiscalizan esto. ¿Cómo se regula las sustancias no concesibles? Pero están enumeradas. El Código de Minería y la Ley de Concesión Minera te señala cuáles son las no concesibles. Sí. Igual que está atrasada, ¿o no? Vamos a ver cuáles son las no concesibles. Ya, eso es una operación taxativa, o sea, está acotada, son esa y no más. ¿Se pueden dar concesión al interior de áreas urbanas? Sí, o sea, perdón. Les pongo un ejemplo.
¿Se acuerdan del antiguo aeropuerto Cerrillo? ¿Ah? Sí. Cuando el aeropuerto Cerrillo cerró contra la opinión de los pilotos, digamos, de las, ¿cómo se llama?, de las asociaciones de pilotos. A ver, en Cerrillo funcionaban una serie de empresas aéreas, chicas, que prestan servicio aéreo. Y funcionaban desde décadas. Bueno, cuando la autoridad, que creo que fue el gobierno de Lagos, si no me equivoco, decide cerrar Cerrillo, eso le ocasionó a todas esas empresas aéreas que funcionaban ahí, de fumigación, de todo tipo, le ocasionó muchos problemas. El cierre de Cerrillo, porque significaba que tenían que trasladarse a otro aeropuerto. ¿Y cuál fue la cartita que tenían bajo la manga estas asociaciones de empresas aéreas? Le dijeron, señor, aquí hay concesión minera en este. Y efectivamente, bajo Cerrillo, bajo la pista, bajo las oficinas, había concesiones mineras que se habían otorgado en tiempos antiguos. Y ahí se produjo otro juicio, porque todo esto, como digo, terminó en los tribunales, en que las empresas aéreas, todas estas empresas de servicios aéreos, dijeron, pero aquí no se puede cerrar el aeropuerto, no puede, porque el plan del gobierno era hacer parques y poblaciones y todo, no sé qué cosas más que hoy día incluso está la ciudad esta panamericana, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Bueno, justamente como las empresas, ¿y cómo se pusieron? Diciendo, aquí efectivamente tenían la documentación de que había concesiones mineras. Hay quienes dicen, no me consta, pero hay quienes dicen que hasta abajo la moneda hay concesión minera. O sea, en sectores urbanos perfectamente puede haber concesiones mineras. Porque además piensen que las ciudades han ido creciendo. Entonces, sectores que ayer, o no sé ayer, no, pero hace 30, 40, 50 años eran sectores rurales, en que habían probablemente concesiones inscritas, bueno, de repente las ciudades crecieron y esas ciudades, hoy día esas poblaciones subsisten con estas concesiones que están vigentes abajo. ¿Qué sucede con el caso de áreas protegidas? ¿No pueden ser tocadas? Ahora cambió con la ley del SMAP, porque antiguamente se podía hacer actividad minera en las áreas protegidas, solamente que había que pedirle permiso al intendente regional. Hubo un gran problema, por ejemplo, en el Lauca, en el norte, ¿no es cierto? El Lauca, que es un parque nacional de, no sé, 40.000 hectáreas, habían adentro concesiones mineras y había actividad minera efectiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el intendente de la época había otorgado permisos. Y eso se daba en otra serie de áreas protegidas, ¿no es cierto? Pero ahora con la ley del SMAP está prohibido el otorgamiento de concesiones mineras sobre áreas protegidas. Eso. Ahora, derecho, ya, si el Estado estima necesario ejercer las facultades... si el Estado quiere ejercer sus facultades directamente de exploración, ¿no es cierto?, para explotar sustancias concesibles, por ejemplo, cobre, debe actuar por medio de empresas. Y es lo que hace hoy día, ¿no es cierto?, a través de Codelco. Codelco es una empresa 100% estatal, ¿no es cierto?, que representa al Estado y que opera, ¿no es cierto?, en el mercado de la exploración del cobre como cualquier otra empresa privada. ¿Ah? Así como los concesionarios tienen derecho, también tienen ciertas obligaciones. Una es el régimen de amparo, que no es sino el pago de una patente. Para tener vigente yo, titular, mi concesión minera, tengo que año a año pagar una patente que se llama el régimen de amparo, ¿no es cierto?, a beneficio fiscal. Y además el concesionario está obligado a indemnizar el daño que cause, claro, como las actividades mineras causan mucho perjuicio a los titulares de los predios superficiales, obviamente están obligados a indemnizar, ¿no es cierto?, esos daños que causen. Además, todo concesionario minero tiene la obligación de sujetarse a las normas relativas al derecho del Estado a eso, ya. Hay ciertos minerales que son de valor estratégico, que los denomina el código, que son el torio y el uranio. El torio y el uranio están considerados en el Código de Minería y en la Ley de Concesiones Mineras como minerales de valor estratégico, ¿no es cierto? Pero son concesibles, o sea, si yo encuentro torio y encuentro uranio, no obstante ser de valor estratégico, de acuerdo a la ley, yo puedo perfectamente explorarlo. Solo que tengo una obligación, que la primera opción de compra la tiene el Estado. De modo que si yo mañana encuentro uranio, exploto, tengo la concesión de una mina de uranio o de torio, y exploto, lo primero que tengo que hacer es ir al Estado y decirle al Estado,
¿A usted le interesa comprar? Porque usted tiene la obligación de compra. Si el Estado dice no, no me interesa, yo puedo perfectamente entonces venderla en el mercado. ¿Ah? Eso es. La duración y extinción de las concesiones, ¿no es cierto? La concesión de exploración, ¿no es cierto? No superan los 4 años, no pueden superar, pero pueden ser renovadas. Y la de explotación, como decíamos, es de duración indefinida. ¿Ah? Y las concesiones mineras caducan primero por resolución judicial del juez, ¿no es cierto?, que declara el terreno franco. ¿Cuándo se declara franco? Cuando no se paga la patente. Si yo no pago patente, ¿no es cierto?, el juez dice, ¡pac!, terreno franco, por lo tanto queda libre y caduca la patente, la concesión. O si no se requiere el concesionario la inscripción de la concesión en el código bla, bla, y se extingue por renuncia del titular. Eso es obvio, si yo renuncio no hay concesión. El código, la ley de concesiones, ¿no es cierto?, contempla ciertos permisos especiales de autoridad para desarrollar actividad minera en ciertos lugares. ¿Ah? ¿Y cuáles son estos? Hay que pedirle permiso al gobernador provincial para ejecutar labores mineras dentro de una ciudad o población, ¿no es cierto?, en cementerios, en playas de puerto, habilitados y en sitios de captación de aguas. O, segunda situación, cuando se trata de hacer labores mineras a menos de 50 metros de edificios, caminos públicos, ferrocarriles, líneas de alta tensión, andaniveles, conductos, etc. O a menos de 200 metros de embalses e instalaciones de comunicaciones. O sea, cuando un concesionario minero ve que su actividad minera va a estar en alguna de estas situaciones, tiene que ir a la gobernación respectiva y pedir permiso para desarrollar actividad minera. ¿Ya? Hay que pedir permiso además a la Dirección de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se trate de hacer labores mineras en zonas declaradas fronterizas, ¿ah?, por los problemas que se pueden generar con los países vecinos, etcétera, etcétera. Tercero, hay que pedirle permiso al Ministerio de Defensa Nacional para ejecutar labores mineras a menos de 500 metros de depósitos de explosivos o inflamables o en zonas o recintos militares, tales como puertos, aeropuertos, etc. Y hay que pedirle permiso además al presidente de la República para ejecutar labores mineras en cobaderas o en lugares declarados de interés histórico o científico. Esto es bien frecuente. ¿Por qué? Porque en la zona norte hay muchos observatorios astronómicos. ¿Ya? Y esos observatorios astronómicos tienen un nivel de protección para que no se levante polvo que pueda afectar la limpieza, la luminosidad, ¿no es cierto?, de la zona. Entonces, justamente, todos estos observatorios están protegidos blindados por una cierta protección, de modo que cuando se quiera hacer labores mineras en sitios de grado de interés científico, hay que pedirle permiso al presidente de la República. Y hasta donde yo sé, siempre esos permisos se deniegan, por razones obvias. Porque si empezamos a hacer minería a 30 kilómetros del Tololo, ¿no es cierto?, o el Alma, bueno, hasta ahí llega la actividad astronómica. Ahora, en cuanto a las relaciones, ¿no es cierto?, entre mineros y propietarios superficiales, lo que estábamos viendo, el concesionario necesita servirse del predio superficial para labores mineras, las que a veces chocan lo que estábamos viendo, chocan los intereses del titular del predio superficial con el titular de la concesión minera, ¿no es cierto? Ahora, y lo que se le reconoce entonces al concesionario minero es el derecho a imponer servidumbre. Servidumbre es un derecho a hacer ciertas actividades en un predio ajeno, que puede ser servidumbre de tránsito, para construir un camino, para construir un canal, etc. Servidumbre. ¿Ah? Valle del Elqui, amenazado por la gran minería internacional. ¿Ah? Piensen ustedes Carosi, que es una gran industria, una empresa, un holding, más que una empresa, un holding agroindustrial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? La minería está amenazando e incluso destruyendo nuestros campos. ¿Ah? Incluso destruyendo. ¿Por qué? Porque lo que les decía antes. Porque la actividad minera tiene tal cantidad de beneficios, tiene tal cantidad de derechos reconocidos en la Constitución y en la ley, que avanza en sus actividades muchas veces afectando los derechos
de otro tipo de propietario o de otro tipo de actividades productivas como la agricultura, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ahora, esto es lo que preguntabas tú. La sustancia concesible. Aquí tenemos dos tipos de sustancias en la minería. Las concesibles y las no concesibles. ¿Qué dice la ley orgánica? Son concesibles y por lo tanto, respecto de ellas, cualquiera puede obtener y pedir concesión minera, ¿no es cierto? Todas las sustancias mineras metálicas y no metálicas. Y en general, toda sustancia fósil en cualquier forma en que se presente, incluyéndose la existente en el subsuelo de las aguas minerales. O sea, la regla general es que todas las sustancias mineras son concesibles. Cobre, oro, manganeso, molibdeno, plata, etc. Todo es concesible. Lo que significa que cualquier persona puede acudir al tribunal y pedir concesión minera de cualquier mineral que le interese. Esa es la regla general. La excepción son las sustancias no concesibles. ¿Y cuáles son las que no son susceptibles de concesión minera? Por lo tanto, ningún particular puede ir a pedir una concesión. Primero, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, o sea, el petróleo y el gas, que solo lo puede explotar, por lo tanto, el Estado. Tercero, el litio. Y el litio, ustedes han visto en los diarios, que hoy día está transformado en un gran conflicto. El litio. ¿De dónde viene la razón de no ser concesible el litio? Esta es una norma que viene en los años 70. O sea, incluso la ley de concesiones mineras del año 82, el código del año 83. Pero esta prohibición de ser no concesible el litio viene en los años 70. ¿Por qué? Por el contexto de Guerra Fría, y en esa época se estimaba que el litio era un mineral muy importante para factores nucleares, para la industria nuclear. Y en razón de eso, y además, piensen las autoridades, estamos hablando 70, dictadura militar, militares en el poder, Guerra Fría, guerra nuclear. Entonces, en la mentalidad de esas autoridades, el litio no podía ser concesible bajo ninguna circunstancia. Esto, desde luego, esta idea preconcebida con el tiempo ha demostrado ser falso, porque hoy día el litio no tiene ninguna mayor importancia en la industria nuclear, ¿no es cierto? Y tiene más aplicación en otro tipo de industria, en la electromovilidad, en los chips, en fin, en muchas cosas. Pero ahora, alguien me podrá decir, ¿cómo se explica? Si no es concesible, entonces que SQM esté explotando litio. ¿Y cómo se explica que Albemarle, que es una empresa privada norteamericana, esté explotando litio en Chile? Es una explicación histórica. ¿Por qué? Porque esas concesiones de SQM y de Albemarle no les pertenecen a ellos. Esas son concesiones que le pertenecen a la Corfo, o sea, al Estado de Chile. ¿Entiendes? El titular de las concesiones es el Estado a través de la Corfo. La Corfo, hasta los años 81, 82, por ahí, explotaba directamente el litio en el norte. ¿Ah? Pero en algún momento, por alguna razón, no sé, dejó de explotar. ¿Y qué es lo que hizo? Arrendó sus concesiones. ¿Y se la arrendó a quién? A SQM y a Albemarle, que desde entonces, 80, 90, o sea, 30 y tantos años, 40 años, han estado explotando el litio. Empresas privadas. Ahora, hoy día, ustedes no sé si han visto en la prensa, ¿no es cierto? Este gobierno tomó la decisión de que Codelco se incorpore a la explotación del litio, ¿no es cierto? Querían crear una empresa estatal del litio y que Codelco se asociara, en fin, para explotar el litio. La verdad es que eso no ha flotado. No ha flotado porque no se creó la empresa, porque se demoraron un año este gobierno en hacer la famosa estrategia, porque han perdido 2 años y porque el Estado de Chile está perdiendo plata, porque además hoy día el precio del litio está relativamente alto. Todos los expertos, no sé si todos, pero la mayoría de los expertos le han dicho por todos los toros al Estado, oigan, saque al litio de este listado, sáquelo y métanlo en la regla general, que sea concesible como el cobre, como el oro, como cualquier cosa, y el Estado va a ganar más plata porque va a cobrar impuestos, royalty, ¿no es cierto? Además, el litio tiene otra particularidad, que en Chile tiene un límite máximo de toneladas de explotación. ¿Ah? Precisamente como que se consideraba que era un mineral estratégico para la industria nuclear,
era la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la que año a año ponía un límite. Entonces decía, este año se pueden explotar más de 280.000 toneladas de litio. Entonces las empresas, SQM, Albemarle, tenían que acomodarse a ese nivel y año a año, algunas veces la Comisión de Energía Nuclear iba subiendo el límite. Pero hay un límite que todavía está... Pero en fin, el litio hoy día, y en mi opinión, yo creo que el litio hay que sacarlo de esta lista y debería hacerse concesible como cualquier otro mineral. ¿Qué más no es concesible? Tercero, los yacimientos de cualquier especie existente en las aguas marítimas nacionales, o sea, en las aguas, en el mar territorial, etc. Y los yacimientos de cualquier especie situados en zonas que se determinen como de importancia para la seguridad nacional, para efectos mineros. Pero aquí el gran problema, como digo, bueno, respecto de los hidrocarburos líquidos y gaseosos tenemos tan poco petróleo y tan poco gas, el poco que hay en Punta Arenas, que se explota, y el litio, que está en esta situación, que está siendo explotado por dos empresas mineras. Además, este gobierno, que venía a derrotar el neoliberalismo, le acaba de... Porque, la concesión de SQM, mejor dicho, el arriendo de SQM a la Corfo, expiraba en 2030, o sea, en 6 años más. 6 años más. Con lo cual, hace que las empresas no tengan ningún interés en invertir, porque en 6 años más se me acaba el arriendo, salvo el negocio. Y ustedes saben que está el accionista principal, no el principal, pero de los grandes de SQM, es Ponce Lerú, el gobierno de Pinochet. Entonces, ¿pero qué es lo que hizo este gobierno? Le renovó el arriendo a SQM hasta el 2060. O sea, Ponce Lerú y sus hijos tienen la certeza ahora que van a tener el arrendamiento que se le acaba en el 2030, lo tienen hasta el 2060, 30 años más. ¿Entienden? Entonces, esa es la situación hoy día del litio. Si ustedes se fijan, don Gustavo Lago, el fisco pierde 2.000 millones por mantener el litio como material no concesible. 2.000 millones. ¿Por qué? Porque los precios están altos desde hace un par de años, porque además, si el Estado hiciera concesible, tendría impuestos y además tendría royalties. Cámara Chilena del Litio, no tiene sentido tener un trato distinto. Diputados presentan proyectos para hacer concesible el litio y desafían a Boric. Porque la verdad que es este gobierno el que insiste en mantener al litio como no concesible. Cuando desde el mundo político y desde el mundo técnico se le está diciendo, oiga, saque el litio de ese listado, hágalo concesible y métalo como cualquier otro mineral. Esos son los... Entonces, cuando tú me preguntabas, ¿cómo son los cuales? Bueno, esos son los concesibles. Petróleo, gas, litio, lo que tiene agua marítima, lo que es el derecho estratégico. Sí, es que mi pregunta igual apuntaba a que en la diapo anterior se consideraba que el hecho de que hayan como sustancias no concesibles en un yacimiento minero, ¿Sí? eso no implica que no se pueda como, no dar la concesión, por así decirlo. Como que se pueda dar la concesión igual si es que además va a haber como... Sí, sí, puede haber, sí, no, por supuesto. ¿Cómo se regula eso? Esa era mi pregunta. ¿Cómo se fiscaliza que finalmente no se aprovechen esas sustancias no concesibles? Bueno, hay un organismo que se llama Servicio Nacional de Geología y Minería. Servicio Nacional de Geología y Minería, que lo que hace es justamente fiscalizar todas estas normas. Entonces, ellos están conscientes que en una determinada concesión conviven sustancias concesibles con sustancias no concesibles para evitar que el concesionario empiece a explotarlas todas. Bueno, el SNGMIN tiene sus inspectores, tiene sus fiscalizadores, ¿no es cierto?, que van a estar en terreno viendo a ver que, además, son actividades de tal escala que es difícil que pasen desapercibidas. ¿Entiendes? Sí, se podría decir que entonces la legislación respecto a las sustancias no concesibles en la práctica hace que la minería submarina esté prohibida. A ver, espérate. Que no sean concesibles no significa que no se puedan explotar. No sé si me entienden. Porque uno podría decir, esto no es concesible, ergo no se puede explotar. No, no es así. Es no concesible. ¿Qué significa? No es concesible y yo no le voy a entregar la concesión particular. Pero el Estado tiene otras formas de explotar. En el caso de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, el Estado tiene un mecanismo, que son los famosos COs, contratos especiales de operación.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Cuando digo Estado, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Minería? Dice ya, en Magallanes tengo petróleo, hay un poco de gas, y por lo tanto, como no es concesible, tengo que juntarlo yo Estado. Pero yo, Ministerio de Minería, no tengo ni las habilidades, entonces, ¿qué es lo que hago? Celebro un contrato que se llama un CEOPS, Contrato Especial de Operación. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Minería en la práctica? Llama a unas licitaciones internacionales, ¿no es cierto? Licitaciones internacionales, y postulan empresas árabes, norteamericanas, canadienses, qué sé yo, australianas, y una vez que se adjudican alguna vez los contratos, el Estado de Chile, el Ministerio de Minería, se mete el contrato con una empresa, no sé, australiana o europea. Y hoy día lo que tenemos son empresas extranjeras, en Magallanes, que son las que están explotando el petróleo, ¿no es cierto? Pero no entran por la vía de la concesión ordinaria, sino que entran porque el Estado los invitó. El Estado, en vez de decir al Estado, yo directamente, yo te invito, celebremos un contrato y explotame el petróleo de Magallanes. Eso es el caso 1. En el caso 2, lo que les digo, Corfo tiene sus concesiones, Corfo es Estado, tiene sus concesiones, en los años 80 se le arrendó a SQM, que vencía el 2030, a Albemarle, que vence el 2043. ¿Eso también es para el contrato especial? No. Eso es otra vez. Eso es otro. Eso es el arriendo. Son un contrato de arriendo común y corriente. Como alguien arrienda su departamento, un contrato de arriendo, listo, yo te arriendo mis concesiones. Insisto, SQM vencía el 2030, Albemarle vence el 2043. Y lo que ha hecho este gobierno es a SQM prorrogarle el contrato de arrendamiento hasta el 2060. ¿Ah? Ahora, hay una cláusula que viene del año 2018, esto es para meterle más pelo a la sopa, que cuando estaba Vitran en la Corfo, Vitran modificó todo esto, o sea, no todo esto, algunas de estas normas de los contratos de arrendamiento con SQM, y estableció una cláusula que Ponce Lerú, Polimán, y sus familias, sus hijos y sus descendientes no pueden participar ni directa ni indirectamente en los ejecutivos o directivos de SQM. Entonces hoy día, pese que Ponce Lerú con sus hijos tiene el 22% de SQM, Ponce Lerú está tras bambalinas, porque no puede ser ejecutivo ni puede ser director. Entonces, ¿cuál es la discusión política que está hoy día en los diarios? Que sobre todo sectores de gobierno dicen esa cláusula de exclusión de los Ponce Lerú tiene que mantenerse hasta el 2060. O sea, en el fondo, hasta que se muera Ponce Lerú y no va a poder nunca más participar. Y eso puede decir, bueno, un momentito, si su exclusión, su prohibición hasta el 2030. De ahí para adelante, él con sus hijos puede seguir volver, sin más que mal, el 22% no es poco. ¿No? El 22% es mucho. Ahora, y yacimiento con espacios en aguas marítimas nacionales. Claro, aquí el Estado prácticamente no hay. ¿Qué actividad marina teníamos? O sea, ¿qué actividad minera teníamos bajo el mar? Teníamos el carbón. El carbón. Pero todas esas minas están cerradas. Schwager no existe, Coronel, no, todas esas minas cerradas. Entonces, prácticamente hoy día no se está haciendo minería bajo el mar. ¿No? En caso de que se quisiera hacer el litio concesible, ¿qué camino se debería? Proyecto de ley. Proyecto de ley. Es lo simple. Proyecto de ley que va y se diga de 3 líneas. Es modificar la ley que está. Es modificar la ley, sacarlo de esta categoría, o sea, en el fondo modificar este artículo 7. Modificar el artículo 7 dice, elimínese el litio como mineral no concesible y a partir de esta fecha se considera un mineral concesible. Listo. Y mañana partimos dando concesiones de litio a quien quiera, que es lo que está haciendo Argentina, digamos. Argentina, cualquiera, Australia, concesible. ¿No? Eso es. Y bueno, ya les dije, no confundir lo concesible con los estratégicos. Los estratégicos son el torio y el uranio, que son perfectamente concesibles, solamente que el Estado tiene primera opción de compra. O sea, si yo encuentro torio o uranio, tengo que ir al Estado y decirle, mire, me lo compra. Si el Estado dice no me interesa, listo, yo lo vendo en el mercado como cualquier otro. ¿Y el Estado también podría declarar el litio como estratégico? Podría hacerlo, pero es que ya no tiene sentido. No. O sea, lo que pasa es que estas normas vienen de una época en que el tema nuclear, el tema de la guerra nuclear era tan relevante que tenía que después hay una explicación histórica. Estamos en la hora. Bien. Quedamos acá. Espero
Pero la próxima semana. Igual.